damos comienzo a la sesión del pleno ordinario, hoy convocado a las 5 de la tarde, por el tema de los niños del colegio. Primer punto del orden del día, la aprobación del acta de la sesión anterior. El acta es el acta de 22 de junio del 2026. 22 de junio de abril del 2026. ¿Alguna alegación al acta? Nos vamos a abstener porque no acudimos al pleno, y con respecto al acta del último pleno ordinario no está terminada, por eso no viene al... ¿Votos a favor del acta? ¿Cuál? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El punto 2 del orden del día es el expediente 219 del 2026, levantamiento de reparos del informe de Secretaría de Intervención. Sí, está ahí. Es que está puesto hoy en otro sitio y no... Me deja ronco eso a mí. Entonces se ha tenido también la No, él ha votado a favor, él ha aprobado. Es que no lo he visto, no. Entonces son 5. Que hoy, claro, Jesús, Es que no te ubica la secretaria ahí, no te ve tampoco. La secretaria viene un poco desconcertada con el tráfico. Viene nerviosa del tráfico. El expediente 219 del 2026, levantamiento de reparo. Esto es por inadecuación del crédito. Se hizo un contrato con Vivero Guzmán para la compra de diversas plantas, los maceteros y demás, y no había, cuando fuimos a recogerla, una vez firmado el contrato, tuvimos que esperar y luego tuvimos que cambiarlas por otras. Las diferencias son de, no sé cuánto, 7, 15 euros más o menos, ¿no? 15 euros, ¿no? Sí, 7, 7, 14, 15 euros. Y tiene que venir a pleno. ¿Alguna pregunta? con respecto a esto. También era por el tema, a lo mejor estoy yo confundida, era porque el precio aumentaba y también porque no se justificaba por qué se contrataba con Vivero Guzmán y no con las otras dos ofertas presentadas, ¿no? El punto viene para el levantamiento de reparo. Sí, pero que el motivo del informe de la Secretaría de Intervención era dos cuestiones. Uno, que aumentaba el precio de lo que estaba contratado, y otro, que que a lo mejor mi memoria me falla. El motivo fundamental El levantamiento de reparo es por la inadecuación de crédito. Vale. Porque lo otro está justificado. Inadecuación de crédito. Lo otro también puede ser motivo de reparo, pero no es de competencia de Vale, crédito. perfecto, pero podría levantar el caldito. Vale, de todas formas este grupo se va a abstener. ¿Votos a favor? Jesús a favor. 5. ¿En contra? ¿Abstenciones? 3. El punto 3 del orden del día es el expediente 221 del 2026 de aprobación inicial del reglamento orgánico del Estatuto del Vecino. Aquí tú quieres... Aquí lees tú el Estatuto Orgánico del Vecino. Jesús, ¿quieres...? Esto es una propuesta de... Esto es una propuesta que se hizo desde el grupo municipal de yo lo voy a explicar un poco pues, como concejala de participación ciudadana que soy, pero que es propuesta de que queríamos traerlo a pleno para debatirla y, si es posible, pues de su aprobación. La aprobación inicial y luego... Exactamente. Yo supongo que lo habéis leído, ¿no? Hemos leído el estatuto y hemos leído también el informe de... Bueno, cuando ya hacemos una... La diligencia. El informe de... Bueno, No, la informe. diligencia la diligencia de... Sí. ¿Quería hacer referencia a la diligencia o voy directamente a eso? Si tú la defiendes... Bueno, la propuesta es de que se contemple en el Ayuntamiento de Burgos la figura del defensor ciudadano, bueno, algo que ya desde la Federación Española de Municipios y Provincias pues,
pues se recomienda que exista esa figura en los ayuntamientos, porque sería un cauce de intermediación entre lo que es la política municipal, el poder municipal y la ciudadanía. ¿Qué representaría esta figura? Bueno, pues el fin de esta figura, o el objetivo de esta figura es la de representar, defender, investigar, resolver peticiones o quejas formuladas por los vecinos y por las vecinas, además de sugerencias que también se propongan desde la ciudadanía. Esta figura, si se llega a considerar que es necesaria en el ayuntamiento, pues anualmente daría cuentas al Pleno Municipal de su actividad, coordinaría y haría efectivo el buzón de sugerencias, pues que tiene por finalidad facilitar de manera muy amplia que cualquier ciudadano pueda manifestar su parecer sobre la gestión municipal, por ejemplo, en temas de proyectos de obra, emplazamiento de actividades municipales, sugerencias, serían sugerencias. De fiesta. Sugerencias, sí, de fiestas, etcétera. ¿Quién lo nombra? Obviamente lo nombra el Pleno, es quien tiene que proponer a esa persona, pues después de, tal como establece este reglamento, después de consultar pues, a las distintas asociaciones, que hagan sus propuestas, y el Pleno elegiría a esa persona, que tiene que ser vecino del burgo, mayor de edad, vecino o vecina del burgo, mayor de edad, y por supuesto está en pleno uso de los derechos civiles y políticos. Por supuesto no puede ser nadie que, bueno, un cargo político no puede ser. Nadie que esté afiliado a algún partido o sindicato, que no sea trabajador del ayuntamiento, y todo que tenga algún mandato representativo de elección popular. Y alguien que, por ejemplo, haya estado en política, pero lleve ya 2 años sin estar, y bueno, pues también puede ser elegido, ¿vale? Pero que no tenga ya nada que ver, ni con que esté afiliado, ni nada de eso. Y cesará por las siguientes razones: bueno, pues porque renuncie, pues porque haya transcurrido el tiempo que dura su mandato, que son 4 años, pues porque haya fallecido, o por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. ¿Eso qué significa? Porque sea un delito que se haya cometido de forma consciente, intencionada y voluntaria y vaya contra la ley. Y el defensor del vecino podrá actuar en la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. Las personas, los vecinos y las vecinas, podrán dirigirse al defensor del vecino para solicitarle que actúe en relación con las sugerencias, reclamaciones o quejas que formulen las personas físicas o jurídicas que tengan interés legítimo en el asunto. Esto es así, a grosso modo, un poco, no sé, lo mismo a lo mejor me he saltado algo importante. Yo creo que con esto más o menos es suficiente para que la gente pues, pueda entender, bueno, y que no está sujeto a ninguna restricción, que el defensor o la defensora del vecino y de la vecina no va a cobrar, sería algo voluntario. ¿Alguna intervención? Sí, por parte de Izquierda Unida estamos de acuerdo con que se inicie el trámite para la aprobación del reglamento, y lo matizo, para que se inicie el trámite de la aprobación del reglamento y se pueda seguir todo el procedimiento que se establece en la diligencia: resolución, consulta pública, que se haga la consulta pública, la publicación del texto, que luego se puedan hacer aportaciones porque hay detalles jurídicos que ya de por sí hay cosillas, por ejemplo, matices que podrá asistir a las comisiones informativas. El Ayuntamiento del Burgo no tiene comisiones informativas, es directamente el Pleno. Cuestiones como apoyo administrativo de personal del Ayuntamiento y un despacho en el local. Bueno, pues a lo mejor no tiene por qué recogerse eso en un reglamento. Otro tipo de cuestiones, el nombramiento a través de mayoría absoluta,
Perfecto. Cese, petición de cese, 2/3, una mayoría cualificada. Hay determinados conceptos que a lo mejor pueden ser mínimos, porque lo importante es la figura del defensor y darle también un poquillo de filtro de gafas birretas y de lenguaje igualitario, inclusivo. Y pues por parte de este grupo nosotros votamos a favor si es el inicio y si es aprobar directamente el reglamento, No. tal y como está. Sería el inicio. No. Pero si vamos a resolver aquí, vamos a aprobar, el punto es aprobación del inicio. De acuerdo, si esto es reglamento definitivamente, no estamos de acuerdo. ¿Habéis visto toda la diligencia de Sí, la la he ley? leído, por eso. Vamos a ver, el momento de la consulta pública es previa a la aprobación inicial, Vale. ¿vale? Que solo se va, que aquí se va a aprobar inicialmente. Luego Vale. se va a someter otra vez a información pública, habrá un plazo pero la consulta pública en la web, tal como dice, es previa a la aprobación inicial. Que después va a haber otra. Sí. Vale. Pero con que ya las personas puedan hacer sus aportaciones y podamos los grupos políticos también hacer las nuestras y salga un documento consensuado, estamos de acuerdo. Pues, Lo que se trata es que haya alguien que represente a los vecinos y que cualquier tipo de queja o algo que vean que es necesario, pues que lo transmitan a través de ese filtro. Hay conceptitos también, por ejemplo, del tema del reglamento. Verá, hay cuestiones como que el defensor establece las actuaciones que tiene que hacer la administración. El defensor podrá informar o podrá dar recomendaciones, Yeah. pero decirle a un órgano administrativo cómo debe actuar o no debe. Hay cosillas, son matices, Sí. el concepto estamos de acuerdo, bueno, pero hay ya, matices. ya está. Entonces lo primero yo creo que sería hacer la sugerencia que tengáis vosotros y vosotros, tú y Mariló, tenéis conocimiento jurídico, pues podéis a lo mejor corregir ese tipo de errores. Obviamente los del lenguaje inclusivo ya me encargo yo. Y se le da publicidad, se hace la consulta pero eso que cuanto antes pues hagáis vuestra sugerencia para poder. Como ahí se establece un periodo Por eso. de publicación y de información, pues estableceremos un periodo que no sea mínimo, que sea flexible, que dure lo que tenga que durar y se hagan todas las aportaciones, que se lo lean las asociaciones y demás. Sí, y se va haciendo la pero previo a eso hay que hacer las sugerencias Bueno, para también las modificaciones. deberíamos tener también el informe jurídico de Secretaría de Intervención. Una vez que se haga y se vuelva Porque ella nos a... va a decir hasta qué punto puede, porque nosotros podemos tener algún conocimiento, podemos buscar legislación, pero al final quien nos va a decir competencialmente determinadas cuestiones es ella. Sí, bueno, Pero informe como de poder sí que secretaría. como que exista la figura de la No que exista la figura, sino la competencia que le damos a Pero que ella. después vuelve a haber otro informe de secretaría Sí. intervención antes de la aprobación definitiva. Eso. Porque luego hay informes de secretaría, se recogerán las sugerencias y se elaborará el reglamento de manera completa. Si hay que volver a traerlo, se vuelve a traer con todos los informes y demás. El informe de secretaría preceptivo, que aquí no ha habido por el tiempo, cuando me lo han dicho a mí no me daba tiempo de hacer el informe Vale. y analizar los aspectos jurídicos del reglamento que lo dice la delincuente, que no. Yo no he podido examinar la legalidad de ese reglamento a la legislación vigente, ¿verdad? Bueno, y otra pregunta, ya que no está sujeto a plazo y demás, ¿por qué no lo dejamos sobre la mesa para el siguiente pleno y se inicia con todo? ¿Algún problema por bus que se deje para el siguiente pleno y se inicia con todo? Ninguno. El siguiente pleno ordinario, ¿no? Para el siguiente pleno ordinario, que son dentro de 3 meses, yo creo que sí Ya da tiempo a todo. da tiempo a la parte... Dependiendo de la prioridad que se... Sí, vamos a sí, ver, que yo hago lo que pasa que es verdad que en el ayuntamiento hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo. Siempre ha habido, pero la cuestión es que si establecemos que queremos tenerlo para el siguiente o el otro, a uno de los plenos ordinarios, pero que venga todo. ¿Entonces se vota? No, si quieres hacer la mesa, ¿no? Para ver, no podemos hacer la aprobación inicial. Pero el que se pueda iniciar, No, sí se es puede Se puede votar. iniciar, sí, ya. Ya que no entendía la Podemos pregunta. votar que se inicie, que se pueda No hacer. entendía la pregunta. Claro, dentro de 3 meses, como... Podemos votar que estamos de acuerdo en que Claro, que estemos de acuerdo en que se inicie. Sí. Espera, A ¿qué ver, se va a el problema votar? es- ¿Se va a votar la aprobación La propuesta- inicial del reglamento? Es que no Pero quiero ahora decir estamos lo que poco está Que ahí. se inicie es Pero,
Vamos, pero ¿cuál es el problema de votar la aprobación inicial y luego hacer las modificaciones que haya que hacer? Pero vamos a Con ver, los informes, la propuesta y la hay mucha aprobación urgencia. Tenemos unos plazos o podemos hacer las cosas bien desde el inicio si sabemos que es que no se ha hecho desde el inicio porque hace falta una serie de cuestiones que no tenemos, no hay es que no, verá que nosotros si se vota una cosa vamos a votar a favor y si se vota otra también vamos a votar a favor porque estamos de acuerdo, pero si se pueden hacer las cosas bien y no es algo que tenga un plazo rápido porque de esta forma se vota cada 4 años el cargo, lo lógico sería que el cargo fuera cada legislatura, cada 4 años, pues hay 1 año para realizar el trámite. Yo no le veo tanta premura. Porque hay que publicarlo, hay que hacer Yo creo alegaciones que ya que se ha públicas. traído a pleno, yo creo que se debería de votar, ¿Cómo complicamos tanto las cosas? Pues claro, ya está. Hay una aprobación, vamos, que lo vamos a, que se va a llevar a cabo. Vamos a votar la propuesta tal y como está y luego ya hacemos las modificaciones, Claro. los informes y demás. Todo lo que hay que hacer. ¿Votos a favor de la aprobación inicial del reglamento orgánico del vecino? Unanimidad. El punto 4, el expediente 233 del 2026, moción Izquierda Unida sobre la inclusión de la red de senderos municipales. Hemos puesto en el punto del orden del día moción, pero la verdad que venía en Word sin firmar y sin... Sí, venía. Estaba el documento electrónico hecho. Está la parte electrónica y el Word. Lo que quiere decir ya que está firmado, me imagino que es La la solicitud. Esa es la solicitud. Que tenga como emitido tal, el documento adjunto como moción. La leo, ¿no? En los últimos años, el grupo de voluntarios del Club Senderista de la Carrilla del Burgo se ha destacado por su labor altruista en la recuperación de senderos en nuestro pueblo. El primero fue el sendero de Manuel García, que transcurre desde el Puente Platero hasta el Puerto de la Mujer. Un sendero que pasa de kilómetros de distancia. Le siguieron los senderos Paco Arjona y Paco Romero. Todos estos caminos cuentan con miradores, bancos, señalización y cuya ejecución contó con la colaboración del Ayuntamiento del Burgo. Este grupo fue reconocido por la Junta de Andalucía por su labor medioambiental y también fue premiado por el premio Málaga Viva de Diputación de Málaga con 3.000 euros que fueron dedicados a la primera actuación en el Sendero Botánico, camino para poner en valor el patrimonio natural de nuestro municipio desde la Roza del Escribano hasta Los Sauces, un recorrido circular en pleno corazón del Parque Nacional de la Sierra de la Nieves. De entre estos voluntarios destaca la labor de José Romero Gil, más conocido como Pepe Romero, agente forestal jubilado, burgueño de corazón, que teniendo en cuenta que su residencia habitual no está en el Burgo, no ha parado en su empeño de colaborar con el Club Senderista de la Cabrilla en todas sus actividades. Este voluntario ha estado en los últimos tiempos realizando de manera casi individual la recuperación de un sendero que discurre por la antigua acequia del Fuente Platero, desde la misma fuente hasta el inicio del camino de Paco Romero en el puente del Quejigo. Son más de 2 kilómetros de sendero que Pepe ha ido recuperando para su uso público. Este camino no tiene nada que envidiar a los que se hacen en otros lugares por empresas y con un coste elevado. Transcurre paralelo al arroyo de los Perdigones con unos valores ambientales muy relevantes por su variada flora y paisaje. En esta ocasión, el coste para el erario público ha sido cero. Ha contado con la supervisión de agentes forestales de la zona y el conocimiento de la Dirección del Parque Nacional al tener el amparo de las distintas actuaciones hechas por el Club Senderista de la Cabrilla. Las distintas señales que se han puesto han sido realizadas de forma artesanal por su hermano Paco Romero. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida pedimos al equipo de gobierno que se hagan los trámites oportunos para incluirlo en las redes de senderos municipales del Burgo, que se coloquen las señales homologadas pertinentes y que se haga un reconocimiento a Pepe Romero desde el Ayuntamiento poniendo el nombre del sendero Pepe Romero a este camino, considerando el mérito que supone que este voluntario haya dedicado tantos días a la realización del mismo para que pueda ser disfrutado por toda la comunidad. ¿Alguna intervención? Sí. Decir que el Grupo Socialista va a votar a favor de la moción. De hecho, bueno, ya estamos haciendo, bueno, ya nos hemos puesto en contacto con el parque, con diferentes instituciones del parque, porque el Club Senderista de la Cabrilla ya nos ha solicitado, en un escrito nos ha solicitado, Hace unos meses, ¿no? en mayo, nos solicitó que le pusiésemos el nombre y que reconociéramos a Pepe Romero.
Yo tengo a Pepe Romero una gran estima porque es una persona que trabaja por su pueblo y tiene un interés muy importante por los senderos, que ha colaborado en todos los senderos que han hecho los voluntariados. Quiere decir que esos senderos que los voluntarios han hecho recientemente se han limpiado con la subvención de parques nacionales. Y poco más, decir que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la moción. De hecho, ya estábamos, por la propuesta que nos hizo el Cruz Tenerife, estamos en conversaciones y poco más que decir. Pero yo, una pregunta, yo no sé si habéis visto la diligencia, ustedes me corregí porque puede ser que yo, por los filtros que le he puesto a gestionar, yo no he encontrado ningún expediente de que el ayuntamiento haya aprobado, porque ustedes pedís en la moción que se incluya en la red de senderos municipal. Yo, tras una búsqueda en gestión utilizando diferentes filtros, yo no he encontrado... Es cierto que no existe una red de senderos municipales. Claro. Porque este sendero en concreto... Pero entonces tendré que cambiar, modificar Sí, claro, habrá que... la moción. Bueno, como todos los senderos que han hecho los voluntarios están por terreno que no es municipal, es terreno público de la Junta. Entonces no existe una red de senderos. El único sendero municipal que existe es el sendero Manolo Encantado, que está de titularidad municipal. Los demás son todos de titularidad pública, pero no municipal. Pero lo que pasa es verdad que después las mejoras se han hecho por el ayuntamiento de Sí, sí, está claro. La terminología... Yo lo que quiero, a ver si ustedes me entienden, no existe, es la dejamos entendido. que vuestra moción es pedir a Que si que lo escriba En algo que no existe. Exacto, Es algo que en no es verdad que no existe. Que habrá que crear una red de... No, es que la redacción lo que quiere decir es que lo incluya como uno más del resto de senderos que habían hecho los voluntarios. Y En términos municipal. La Sí, pero que no existe una red de... Sí, pero como se ha hecho municipales, la gestión, la han limpieza, puesto... la señalización y demás. Que aunque realmente ninguno va por terreno, como tú dices, pero la gestión del sendero, lo que es la limpieza, señalización Sí, y todas las mejoras se ha hecho municipal. desde el municipal. Pues. Entonces no es al término exacto de que exista un esto. Pero ¿me entendéis? Entonces, Sí, lo que te digo, estoy entendiendo. cambiamos lo que es la Sí. parte del acuerdo. Sí, se puede cambiar. Para Por ejemplo, que para si no, que... que no existe. De todas formas, No, podemos crear la red de Que sea senderos municipales. Instar La al podemos crear. ayuntamiento a crear, bueno, Bueno, pues entonces habrá que crear Desde también el una grupo figura de municipal red de de senderos Extremadura porque tenemos el equipo de en la gobierno práctica que se haga existe lo y se está totalmente gestionando por el oportuno. ayuntamiento. Porque de Lo que hecho pasa es que se ha está hecho- complicado, no sé si está muy complicado o no, pero al no ser terreno municipal, habría que pedir a la Junta la cesión de esos... Pero de hecho es Esos verdad que senderos, la ahora Junta ha hecho también. la limpieza de los mismos y se José ha hecho con Antonio, ¿lo quieres recursos poner de... tú el término que tú le has hecho a la moción? Bueno, ocurre lo que nos diga la secretaria, ¿no? Claro. es que yo todavía no me he enterado muy bien lo que, por eso digo, decidme vosotros lo que queréis pasar, por lo menos para que se sepa lo que se va a votar. Porque Que es se que si no incluya hay... como uno más de los senderos de gestión municipal. pero es que no Pero hay es que ningún- no en es los munici- anteriores. es que no es municipal. Vamos a ver. Yo entiendo, y de hecho la petición también del cosenderista, es que se le ponga el nombre de Paco Romero, de Pepe Romero a ese sendero, ¿vale? Y luego lo de que se incluya no existe esa red. Pero No, habrá que pero darle lo que quiere decir que igual que el ayuntamiento se Pero lo mismo que responsable de... existe con los otros, el Exactamente. mismo procedimiento que existe cuando el de Paco Arjona, pues habrá que hacer con el de Pepe Romero, digo Sí, yo. pero después, Pues no. ¿cómo se ha hecho? Entonces, ¿cómo se está haciendo ahora, por ejemplo, que se ha hecho el mantenimiento? ¿Cómo se ha justificado hacer un gasto municipal en unos senderos que no se supone que no son municipales? Se han hecho, se han puesto miradores, se han puesto señales. Sí, pero los otros no están, los otros tampoco están en ninguna red y se hace. Sí, pero se hace, entonces, ¿por qué se hace por parte del ayuntamiento? No, pero vamos, que no hay ningún problema, que ya le buscamos la... El problema, ese no es problema. Sí, Sí, pero habrá que, pues, entonces habrá que Que si buscar... no es problema, si nosotros... No es problema, obviamente. No, pues hablando, pues, es que no sé, red de sendero, yo qué sé... Es que no- Y vosotros lo que queréis decir simplemente es que se se mantenga, se Igual lleve. que los otros... Obviamente, si se hace con De los hecho, otros, se hace con Para el este. mantenimiento y señalización, y señalización. Ahora, que sería muy bueno tener esa Utilización. red de cara a posibles Claro. En la práctica la tenemos, No, porque ese es otro la ponemos en trámite. los planos, la ponemos en los Pero senderos, que ese hacemos la gestión es nosotros. otro trámite. Pero Si ahora hacemos un de- permiso, ahora de- permiso Tenemos una final, terminología
¿Qué nos dice el parque? Venga, presenta un permiso. Y se lo solicitamos a ellos, aunque puede ser a término de ellos. Pero que eso es otro, lo de crear la red es otro trámite diferente. Sí, eso es como si habláramos del inventario de bienes. Es lo mismo, lo estoy diciendo desde el término ese jurídico, como si hacer un inventario de sendero, pero no. Bueno, al final, según tengo yo aquí, para que cuando votéis la moción sepáis lo que piden ellos es que se hagan los trámites oportunos para el mantenimiento y señalización similar al resto de senderos. Al resto de senderos. Vale. Desde el grupo EBU estamos también de acuerdo con Pepe Romero, porque Pepe Romero es una persona que en todas las actividades está dispuesta a trabajar voluntario, aparte de una educación exquisita. Y De hecho, Es yo una gran hablé persona. con el Club Senderista y les dije, pero como no sabía que había integrado ningún escrito, pues digo, pues aprovechando que tenemos Creemos que es muy merecido. la moción. En mayo lo entregaron. De hecho ahí, bueno, cuando han venido el tren de borrasca también cayeron muchísimos pinos ahí. Sí, se ha hecho. Se avisó al plan, bueno, se avisó al centro operativo, estuvieron los retenes ahí quitando un montón de pinos, en fin. Y también estuvieron trabajando, yo no sé si se cuenta, que un poco también hizo alguna actuación al principio, Sí. de práctica. de cualquier forma que incluyan merecido que se le haga. Hace un trabajo, ya tanto individual como colectivo, es un trabajo el hombre encomiable, la verdad que es muy merecido. ¿Votos a favor? El punto 5, asunto urgente. Traemos un asunto urgente a pleno. Pero la documentación la habéis puesto en gestión. No, no estaba puesto en el... Es el informe de la secretaria y esa es la respuesta. ¿Tú lo tienes? Es un tema que ya conocíamos. Lo que pasa que no se pudo hacer en diciembre. ¿Se puede pasar? Y lo volvemos a traer a pleno. Es la modificación presupuestaria para la compra del cine. En diciembre no se pudo finalizar el expediente porque cuando se vio tenía en registro 300 metros menos que lo que tenía en la compra-venta. La tercera vez que venimos a votar. Sí, porque hay que hacer una nueva modificación. No, la segunda, ¿no? Yo creo que era la segunda. Sí. Entonces han tenido que hacer los propietarios una rectificación de cabida que les ha tardado bastante. Y esta es la modificación de créditos para la adquisición del local. Igual que en los supuestos anteriores, no se ha cambiado el precio ni nada, el precio es 224.000. Y la secretaria ha establecido que la ley establece una bonificación por avenencia del 10%, 22.468 euros. Así que volvemos a traer la modificación de créditos para la compra y esperemos que ya no haya ningún otro contratiempo. ¿Una intervención? Hombre, que si el informe jurídico es de fecha, espérate, que mi dicción cada vez, de fecha 17 de mayo, y nos lo traéis hoy día 26 de junio como punto urgente, cuando la convocatoria del pleno es posterior al informe de secretaría, Y el como comprenderéis. firmada por la alcaldesa el mismo día que se convocó el pleno, el 24 Porque no de estaba hecha la propuesta, no estaba firmada la propuesta. Pero si está Fue firmada una- digitalmente. 24 de junio firmada por María Digitalmente. Sí, sí, la firmé digitalmente. En los asuntos. 24. Y no Pero lo ya podíais estaba incluir. convocado el pleno, ya estaba convocado. Y no tenéis días para mandárnoslo para que podamos leerlo y pedir información previa. Pero Que que no no estamos se hablando, lea el que esto expediente. no estamos hablando de que Es la sea tercera vez. 5.000. Eso ya lo hemos hecho otra vez. Muy bien, pero que nos deis la oportunidad de que nosotros podamos decidir por los datos sobre la mesa lo que hacemos o no. Y no, que nos traéis un informe jurídico firmado con fecha 17. Nada, votarlo por Ferma, fecha. ya sí, lo vamos a votar en Esto- contra y vaya a esto no es hacer nada lo que nuevo. rodille Es que con esto- mayoría Es que esto no absoluta. es nada nuevo, esto ya Mira, es la primera vale, vez. nuevo. A ver, Antes calla, habéis dicho que no. vamos. Y ahora resulta que tenemos que entrar por ruedas de Vale, molino. Vosotros sois los que vale, a ver, esto no hay debate aquí. Votos a favor de la urgencia. Vamos a establecer primero los votos a favor de la urgencia. Votos a favor de la urgencia. 5. Votos en contra. 3. Ahora, la propuesta
La propuesta es la que ya he explicado. La modificación de crédito nueva, porque al terminarse en diciembre el expediente, había que hacer una nueva modificación del remanente de tesorería nuevamente, igual que antes. Vuelvo a decir que el precio no se ha aumentado, 220.000 euros. El informe del arquitecto municipal es el que había y el acuerdo con los propietarios ya se habló también anteriormente. ¿Por qué no se hizo cuando se tenía que hacer? Porque cuando fuimos a terminar el expediente había un error en los metros. Estaba el expediente de compra, era por 1.310 metros, 1.370 metros, y en la nota simple venían 1.000 metros. Los propietarios se han visto obligados a hacer una rectificación de cabida de los metros, con lo que eso conlleva de tiempo, de comunicárselo a los vecinos y de todas las historias. En el presupuesto pues también había que cerrar la contabilidad, volver a hacer la contabilidad y volver a presentar toda la documentación. Cierto es que el informe lleva tiempo hecho, que se iba a incluir el pleno y ha sido una de las cosas que se olvidó y por eso lo traemos como asunto urgente, porque era una cosa que ya se había visto. Se supone que esos metros que faltan no estaban en catastro No recogidos, estaban en el registro. en el registro de la propiedad. En el registro solo venían 1.000 1.000 metros. Y son Y en 1.300. catastro venían 1.370, entonces faltaban 370 metros. No íbamos a comprar 1.000 metros de registro teniendo una propuesta de 1.370 y una valoración de 1.370. Trajeron a un topógrafo, midió el topógrafo, el registro ha comunicado a todos los vecinos colindantes y ya se ha finalizado el expediente. ¿Voto a favor? No podemos argumentar, no tenemos derecho en este punto ni a argumentar. ¿Voto alguna intervención? Vale. Esta, como habéis dicho y como yo he dicho antes, es la tercera vez que venimos a votar la misma propuesta. Que no se ha cambiado ningún dato es algo que tenemos que creer a palabra de alcaldía, visto que este expediente, que los documentos obraban previos al pleno, visto que también alcaldía podía habernos llamado y decirnos y explicarnos la situación que había y decirnos que se iba a colgar después en el expediente y nosotros lo hubiéramos visto sin ningún problema, visto que aquí se ha hecho con alevosía, pues no nos fiamos en directamente lo que hay. Que este grupo ha votado las 2 veces anteriores en aprobarlo, incluso la primera vez que no estábamos de acuerdo de la forma del procedimiento que se hizo, que lo dijimos, el procedimiento no es válido. Tuvimos que venir a votarlo la segunda vez porque el procedimiento efectivamente no era válido. Pero votamos a favor nosotros porque estamos de acuerdo con que se adquiera esa parcela, porque era algo que nosotros ya teníamos de antes y llevábamos como esto. Entonces nosotros no estamos en contra con que se adquiera la parcela. Lo que estamos en contra es de acordar acuerdos plenarios importantes con una carga de 200 y pico mil euros, sin que nos... 224 más la bonificación. 680. Más la bonificación, 680. 271 en total. 22.400. Remanente bueno, la cuestión que tenemos que venir aquí a votar con unos documentos que existían previamente. Que ya los a ciegas. habéis visto. Es que esto no lo hemos visto. Hemos visto los anteriores. Pues esto es lo que hay. Hemos Es que visto los esto- anteriores. Que solo hay esto nuevo, que Eso el es lo informe mismo. del arquitecto es el mismo. Claro, es el mismo porque lo hemos comparado, porque nos lo decís. También nos decíais en el primero que estaba bien y no estaba bien. En virtud del informe del arquitecto de fecha 12 de marzo del 2025, con el CSV y tal, ¿Queréis abstener o votar en contra? ¿Qué queréis? ¿O a favor? bueno, voto a favor, No, abstenemos. votos a favor, 5 votos en contra, abstenciones, 3. Dación de cuentas. Dación de cuentas del informe anual de morosidad. Informe anual de morosidad, viene establecido que el número de pago de los datos del programa de SICALWIN de la contabilidad, el número de pagos realizados en el ejercicio 2025 dentro del periodo legal de pago han sido 1.112 pagos por un importe de 785.000, falta un cero, 785.140,92 euros, me imagino, ¿no? Será 140.
Y fuera del periodo legal de pago, 322 pagos por importe de 165.738,89. El periodo medio de pago a proveedores en 2025 fue de 44 días. Las facturas pendientes de pago al final del 2025, dentro del periodo legal de pago, han sido 102 operaciones por importe de 87.000 euros, 87.056,32, y fuera del periodo legal de pago, 0 euros. El periodo medio de pago, el día del pendiente de pago, es de 18,72 días. ¿Vale? Un informe que establece que pagamos dentro de lo que marca la ley a los proveedores, pero que el periodo medio de pago está en 60 días, ¿no? ¿Y así que establece la ley? Ahora es agrega que en el PMP aquí lo tenemos En 11 días, sí. ¿Y el ayuntamiento? En 44. 44. No, no. No, esto también. El pago medio proveedor a 11 días al trimestral, de 2025 a 44, ¿no? El año entero. La media Pero eso es la anual. morosidad. Eso es de la Eso es morosidad. la morosidad. La dación de cuentas, punto 7, del Patronato Municipal de la Vivienda. El Patronato Municipal de la Vivienda pues tiene 0, porque no tiene movimientos en 2025. ¿Vale? Periodo medio de pago, 0 euros, 0 euros. La dación de cuentas de ejecución de... En el punto 7. El periodo medio de pago a proveedores, vale. El periodo medio de pago a proveedores del ayuntamiento es de 11 días. El importe de las operaciones pagadas a fecha de hoy, porque es del primer trimestre del 2026. El primer trimestre del 2026 hemos pagado a proveedores 226.517,42 euros y lo hemos pagado en un periodo medio de pago de 11,75 días. Y en el patronato municipal, pues, cero, no tiene nada. La dación de cuenta de ejecución del presupuesto del primer trimestre del Ayuntamiento del Burgo. Tenemos en el capítulo de ingresos menos 2 millones, la suma total de ingresos, en el estado de ejecución, menos 2.361.419. Esto es lo que dice. Es lo que. La recaudación líquida, hemos recaudado 352.000 euros en el primer trimestre y hemos pagado 581.000 euros, 581.335. ¿Vale? Tenemos una diferencia de menos 228.000 euros que no hemos recaudado todavía, pero que ya hemos pagado. El punto 9, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía. Las resoluciones de alcaldía son de la 203, decreto del 2026-203, hasta el 384 del 2026. Han estado puestas a disposición. El punto 10, dar cuenta de 2 sentencias que nos han llegado también en estos meses. La primera sentencia es una denuncia del arquitecto técnico del ayuntamiento que denunció porque se le contrató a jornada parcial por decreto de alcaldía, se le amplió la jornada por decreto de alcaldía a jornada total y se le volvió a reducir la jornada en junio del 2023 por decreto de alcaldía a 2 días a la semana. Pusieron una denuncia y han ganado los dos. El arquitecto ganó hace un tiempo, ya en 2024 ya se dio cuenta de esa sentencia
al ayuntamiento y el arquitecto técnico pues ha ganado ahora después de recurrir, y el juez condena al ayuntamiento del Burgos pues a tener a los dos arquitectos a jornada completa de lunes a viernes. Además, en este caso, porque en el caso del arquitecto no le estimó la indemnización, pero en este caso sí, nos condena a una indemnización de 20.000 euros por los daños y perjuicios causados al arquitecto técnico. La segunda sentencia es la de una vivienda en la que, del Patronato Municipal de la Vivienda, en la que el Ayuntamiento del Burgo planteó una demanda y que la ha perdido también el Ayuntamiento del Burgo, y condena también al Ayuntamiento al pago de, creo que eran 1.800 euros a los demandados. Pero la demanda esa que yo he preguntado, yo creo que es mi casa, si no, Sí. y no me equivoco, mira, ¿por qué se demandó esa casa? Pues, bueno, la has podido leer. Pero el motivo, ¿por qué? Porque la persona que adquirió la casa Porque no la pagó, Jesús. no, digamos, fue una herencia. La citada demandante se presenta contra la demandada, también indicada en base a los hechos, fundamentos de derecho y demás. La casa era de don Miguel Oliva Romero, con sus herederos, y en este caso sus herederos, y el Ayuntamiento del Burgos pedía el abono de la cantidad de 22.625 euros, en tanto que entendía que era lo que debía el adjudicatario de la vivienda. El juez establece que no tiene por qué reconocerse la deuda, que no se había pedido la deuda en un montón de años y que el ayuntamiento pues, no actuó con diligencia durante todos estos años. Entonces no puede obligar a los herederos del adjudicatario a que paguen algo que no existía ni hay manera de demostrar que existía. Es que cuando yo hice el intento de comprar la vivienda, a mí hubo personas que me dijeron, mira que, no sé si era por parte vuestra de Izquierda Unida, que habían requerido de que estaba ilegal, o sea, que no estaba legal, que debía un dinero, se debía un dinero al patronato, o había una deuda contraída. Entonces, yo antes de comprarla, hablé con mi gestor y me dijo mi gestor, no tiene ninguna carga y puedes comprar, igual que yo al anterior dueño, o sea, a José Carlos en este caso, le pregunté y me dijo, yo la he comprado legalmente, y a mí me dijeron que no había ningún tipo de problema. Yo hice lo mismo y también me dijeron, y entonces pues... Así lo establece el juez. ¿Puedo intervenir? Ya que Tiene ha podido la intervenir palabra. el miembro del BUP. El ayuntamiento interpuso la demanda por dos cuestiones. Primero, porque había una doble inmatriculación. Los herederos de Miguel Oliva inmatricularon con un número diferente en el registro de la propiedad la vivienda que era del patronato. El patronato recurrió y el ayuntamiento la inscripción. Hubo como un intento de avenencia que no llegó a acuerdo. ¿Por qué? Porque, como todo el mundo sabe, las 17 viviendas se firmaron en la anterior legislatura. Miguel, por desgracia, había muerto antes de que se firmaran las escrituras y se liquidaran, y los herederos utilizaron la doble inmatriculación y además una venta entre ellos para poder tener una vivienda que no podían haber inscrito previamente. Con relación a esto, es verdad que la matriculación que hicieron no tenía deuda porque habían creado una matrícula aparte. Con respecto a esto, nosotros teníamos, no tenía deuda porque no tenía carga hipotecaria. Aquí va la pregunta de este grupo, Mariló. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? ¿Qué ha hecho el ayuntamiento desde que se interpuso la demanda? ¿Qué documentación ha aportado nueva? En el juicio, además de la intervención del arquitecto, ¿se ha reforzado la postura del ayuntamiento aparte de la documentación inicial con la que se presentó? ¿Se va a recurrir en apelación o ya estamos fuera de plazo de recurso en apelación? ¿Se ha mirado este expediente? Es que hay una desventaja con los propietarios que se pagan. Exactamente, por primera vez hay una casa del patronato
que el grupo de Izquierda Unida precisamente al que decían que íbamos a regalar las casas no lo ha hecho. Vamos a ver. Pero la dejaré, la sentencia es un poema. No, la sentencia es un poema, efectivamente, contra el ayuntamiento del un Burgos. poema. Nada La más que tiene que sentencia- leer, falta documental, no falta acreditación, falta aprobado, juicio verbal, donde, mi pregunta es, ¿qué se ha aportado del La sentencia efectivamente es un poema. En primer lugar, las 17 viviendas no eran propiedad del patronato municipal de la Era del vivienda. ayuntamiento? Las 17 viviendas eran propiedad del ayuntamiento del Burgos. Se hizo una adjudicación que no estaba hecha, no sé de qué manera, saltándose todos los parámetros habidos y por haber de la ley. No voy a entrar en eso. Y efectivamente, el juez le da un rapapolvo al ayuntamiento del Burgos y a cómo se hicieron las cosas desde el año 89, que es para hacérselo mirar, efectivamente. Yo he ido a hablar con Jonathan Ferrer, al que el ayuntamiento del Burgos le encomendó la representación en este procedimiento. Él tenía toda la documentación necesaria No, toda no. para este procedimiento. Esta vivienda, después de revisar la documentación, pudieron inmatricularla 2 veces, que tú dices que la inmatricularon 2 veces, porque no tenía carga hipotecaria. No tenía carga hipotecaria. Ni esta vivienda, ni otra vivienda que el propietario... Sí, era así. Sí, pagó. No tenía carga No hipotecaria, tenían pero cargas ellos me dieron hipotecarias. otra inscripción Te registrada. dice. Con respecto a esto, Te dice que con fecha 17 de Pero noviembre... entonces, Fátima, ¿qué es lo que Dice. está? Pero termino, que los herederos a no ver. van a pegar la vivienda porque A esta ver. demanda no fue al... Además aquí lo pone. Dice que y al efectivamente tercer me adquirente deja- de buena fe. me Me deja leer. ha preguntado. Tercer Que- adquirente de buena fe. El ayuntamiento decía A que ver. demandaba a los herederos, pero no al tercer adquiriente de buena fe. ¿Por qué? Porque el tercer adquiriente de buena fe compró una vivienda que para lo que él compró, se la compró al titular legítimo. Entonces él no tenía responsabilidad de lo que había comprado. Pero los herederos que habían hecho todo esto, sí eran los que tenían responsabilidad, porque inscribieron una vivienda del patronato y No del es del ayuntamiento. patronato, Mario, no es es que del no venías a los patronato. acuerdos del pleno del patronato, No es que del se pasó patronato. Del ayuntamiento al patronato. Se pasó del ayuntamiento al patronato. Si hubieras venido al pleno, te hubieras enterado. Mira, Y al De manera- al no sé, al es no que eso no se pagarlo, puede hacer se les así. ha quedado gratis. es que Se tú les no ha quedado puedes gratis. cederlo así. Mira, Es que Marilo, tienes tú que vas a dar dar ejemplo de cómo hay que hacer los Sí, museos. sí, Pues sí. precisamente Precisamente. te llevas el patronato 3 años Precisamente. paralizado. Todavía no hemos Efectivamente. pagado, precisamente tú. Del conjunto de pruebas actuadas, del conjunto de pruebas y de la posición de las partes, se considera acreditado que, efectivamente, el demandante era propietario de una finca registral, la 143, en virtud de cesión gratuita, constituida en virtud de instrumento público el 2 de mayo del 87, que a fecha 17 de noviembre del 89 se procedió a la venta privada de parcela de terreno de la citada finca, concretamente la señalada como el 35, por un precio de 1.200.000 pesetas más IVA, más el importe correspondiente del cimiento de fachada a precio de costo. Así resulta del propio contrato aportado. Del citado documento resulta la forma de pago y así se expresa que 600.000 pesetas serían objeto de ingreso que resulta justificado, 550.000 pesetas abonadas cuando esté ejecutado el saneamiento de la urbanización y las 50.000 pesetas restantes del IVA lo serán a la firma de la escritura. Asimismo, se expresa que el importe del cimiento perimetral se abonará cuando se haya ejecutado el saneamiento de la urbanización. No es menos importante que el propio y repetido contrato, dentro de su exiguo contenido, expresa que esta parcela deberá tener todos los servicios de luz, agua, servicios urbanísticos. Es patente que el contrato de Marra celebrado en el 89 es contrato para la venta de la parcela segregada de la finca registral apuntada de titularidad del consistorio e individualizada en terreno urbanizado. De hecho, la citada finca registral procedió de la segregación resultando 57 parcelas en virtud de escritura del año 92 vendida a Don Miguel. Se aportó asimismo declaración de obra nueva de la construcción en el 16 de diciembre del 92.
Añade que el valor de cada una de las obras nuevas declaradas es de 5 millones de pesetas sin más. Es con ocasión de este punto donde verdaderamente resulta cuestión primera para quien suscribe, pues según se extrae de la documental aportada, se certifica sin concreta la remisión de la parcela de origen, debe decirse que acordó con el Patronato Municipal de la Vivienda proceder a la construcción de 17 viviendas, más sin concretar al efecto si alguna de ellas era la parcela 35 resultante de la segregación de Don Miguel. Asimismo, es patente que a los efectos de esas 17 viviendas que se proponen construir se obtuvo préstamo con garantía hipotecaria para 15 de esas viviendas, Y las otras quedando dos pendiente la concesión para las dos restantes. Es decir, se sigue desconociendo si la vivienda a construir en la parcela 35 vendida a Don Miguel está entre ellas. Nada se concreta en cada uno de los documentos donde así se expresa. De hecho, no es sino hasta años después que, según certifica por el señor alcalde, la hipoteca concedida para la construcción de 15 viviendas fue también utilizada para otras dos, sin mayor detalle o explicación. Y añade que es la Junta de Andalucía quien a través de varias subvenciones contribuye al fin de la edificación. Solo se cobrarían parcialmente tales subvenciones. Se aportó un documento de 8 de julio del 2004 suscrito por arquitectos y aparejadores municipales donde se expresa que si bien se iniciaron los trabajos en el 87, la obra citada de la citada promoción en la que se da por terminada la obra discurrió lentamente hasta la fecha, emitiendo el oportuno certificado final de obra, entre la documentación que se adjunta y reportaje fotográfico de cada una de las 17 viviendas construidas, no existiendo identidad de la vivienda de la parcela 35, que fue vendida a Don Miguel. Basta con advertir que al pie de cada foto se expresa vivienda y un número, que no se corresponde con el número de parcela y el tipo de vivienda construida en la parte superior. Ello nos lleva a concluir que la promoción pública actuada para la edificación no fue la parcela 35, o al menos no se acreditó de forma indubitativa, existiendo dudas razonables al efecto. Asimismo, nos lleva a considerar que debió acometer o pudo acometer por sí el comprador. No sabemos si desde el inicio o tal y cual. Según se legitimaba en el propio contrato privado sobre el que se basa la reclamación que nos ocupa. Contrato que en modo alguno alude como objeto del mismo a la construcción de la vivienda en la parcela que se vende, que por lo tanto no estaría amparada por el mismo. De hecho, la demandada así lo sostiene, apuntando la dificultad de aportar documentos al efecto y el fallecimiento del comprador. Se apuntó, entre otros pagos, facturas de una escalera abonada por el mismo en el año 93, otra factura de empresas de construcciones y prefabricados Frías Fernández. A partir de aquí, la actora pretende el pago del precio pendiente del contrato celebrado en el año 89. La demandada expresa que abonó lo comprometido por razón del mismo sobradamente y que la actora no justifica el adeudo, en razón de los propios abonos que reconoce directamente. Más expresa que en todo caso nada debería, pues la acción ejercida estaría prescrita. No en vano, la actora llega a reconocer que abonó 600.000 pesetas a la fecha de contrato y asimismo abonos ulteriores hasta el año 98, en que se realizaría el último por el monto de 2.435.481 pesetas, un total de 14.637 euros. Por lo que efectivamente estaría más que abonada la cantidad total determinada en el contrato de compraventa del año 89. Se pretende por la actora que la construcción de la edificación de promoción pública estaba valorada en 5 millones de pesetas y su diferencia conduce a la actora a definir lo que estima debido, más no hay justificación cierta. Perdona, Marilo, ¿vale? Es que Sí. la hemos leído, los demás lo hemos leído, y es que alguno de nosotros concejales Luego siempre es que se tiene que ir. Entonces, si le dedicamos todo el tiempo a leer la sentencia, Sí, porque hay una en cosa- resumidas cuentas, Hay aquí una cosa... sí, podemos Sí, decir quiero muchas leer. cosas, pero lo que No, no, es que ha quiero habido leer un procedimiento exactamente judicial en el que el ayuntamiento La no ha abogada hecho no- nada. El ayuntamiento estaba representado El IVA por del el museo lo denegaron y lo A ver. recibimos, no habéis hecho nada, Mariló. Es que no lo denegaron. Es que la vi- Perfecto, admitiendo. El IVA de los museos, El la IVA de primera, los museos el IVA estaba- primera Por resolución. favor, no Ahora mientas. va a decir que tú lo Hombre, conseguiste, lo teníais hago. un informe en una carpeta. Quien Hombre, quiera, vamos a ver, quien quiera termino de lo leer vea. esto porque
¡Ay, por Dios, que tuvimos que ir al Tribunal Económico! Resulta A ver, que el IVA de los mujeres tenía ahí a ver, informe ¿puedo que decía que terminar de estaba leer? igual. ¿Puedo terminar de leer? Es que si no, nos vamos a tirar toda la tarde y queremos ir a la fiesta de fin de curso para leer una sentencia que nosotros conocemos y que tú no has defendido y que has regalado. A ver, una casa no, de yo no he los regalado mujeres. ninguna casa. Has regalado una casa de Esto los lo habéis mujeres regalado a alguien que no vosotros. viene en el Burgos. Y le estáis Has diciendo, regalado no, una. esto lo habéis que hecho en serio. vosotros. Maribel, Vamos a ver. no, nosotros Sí, Nada, hablando, es que defendido. sigo Nosotros diciendo que voy demandamos. a ver, que tengo el orden, la palabra Venga, yo. habla tú sola. Y Ya echa está. la sentencia. Es que voy a leerla. Pero la dejadez. Que deja, Que no, que tú esta casa no la querías Que- cobrar desde el principio. Sí, claro. Tú desde el principio. Pero me dejas terminar de leer que tengo yo la palabra. Es que a la siguiente vez te voy a llamar al orden. Pues púlsame. Pues la siguiente vez te voy a llamar al orden y a la tercera vez que te tenga que llamar al orden te voy a expulsar. Y así me voy. Primera vez. A lo mejor nos vamos a los demás antes. La Porque actora es que es insoportable tener A ver, que escuchar Paco, en termino. todos los plenos Termino. tus juicios de valor. Juicio de valor, no, juicio de A valor. ver, insoportable. que tengo yo la palabra. Nos vamos a otro en señal de protesta. Pues entonces A no ver. podemos cobrar ninguna casa de los demás. A ver. Con ese criterio. No, será porque no la cobramos nosotros. Sacaste En la banco de en Cajamar. A ver, a la luz de lo Pero que me expuesto, está escuchando. voy resumiendo. Y sin perjuicio de que se hubiera podido dar lugar a la repetida doble inmatriculación, no permite concluir de forma contraria a lo expuesto más arriba y no se justifica que la actora hubiera asumido la construcción de la vivienda de la parcela vendida a Don Miguel a cambio de precio concreto y que llevado a cabo por la misma efectivamente y así costeado, hubiera sido objeto de consiguiente liquidación a efectos de su pago por el comprador y beneficiado por la citada edificación en su caso. A la luz de la prescripción de la acción para reclamar el pago del precio que se dice pendiente, se ha de estar con la demandada, que decía aquí viene lo del precio, se ha de estar con la demandada en el hecho de que la actora, a tales efectos y en virtud del 1964 del Código Civil, queda afectada por el plazo de prescripción, que fue de 15 años hasta la reforma operada en el año 2015, desde que pasó a ser 5 años, y que el citado plazo prescriptivo, en todo caso, computará desde la fecha en que la interesada pudo reclamar el pago, es decir, desde que el ayuntamiento le pudo reclamar el pago al adjudicatario, que era Miguel, en el año 89, 15 años después, ya se hubiera considerado la acción prescrita, por estar concluida la labor y ser conocido el valor pendiente de abono. En su caso, fecha que debe identificarse con el momento de la declaración de obra nueva y la liquidación de la obra actuada a favor de la compradora, y debe competirse, porque así lo reconoció la propia actora, que ninguna reclamación de pago se hizo al efecto, hasta la presente demanda presentada en abril del 23. La actora difiere con ello y expresa que la cantidad final de 50.000 pesetas más el 6% de IVA, según contrato, no debía abonarse sino hasta la firma de la escritura, y dado que no se requirió para otorgar escritura, el die a quo para reclamar el pago final no existió, por lo cual la prescripción nunca actuó. Tal posición no puede compartirse por razones varias. En primer lugar, porque no podemos confundir el cumplimiento de la obligación esencial del contrato con la formalidad de que las partes pueden voluntariamente dar el mismo, so pena de asumir el riesgo de que el cumplimiento del contrato quede a merced de las partes. No podemos obviar que la acción para exigir la elevación a público de un contrato privado de compraventa inmobiliaria efectivamente no prescribiría como tal, en tanto que la obligación no es obligación principal del contrato, sino facultad de la que disponen las partes. Aunque, como bien apunta la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio del 17, debemos aceptar que no se puede exigir la elevación a público de un contrato cuyas obligaciones han prescrito. No olvidemos que no hay actuación alguna por la vendedora en el tiempo, ni siquiera tras el certificado final de obra del año 2004. Es decir, nada, y nada te lo pone en mayúscula el juez. En segundo lugar, sin perjuicio de lo anterior, es decir, sin perjuicio de que hasta el año 2004 el ayuntamiento no había hecho nada
por cobrar la casa, ni por escriturar, ni por pedir el precio, y aun siendo preciso previo requerimiento para otorgar escritura de venta de la parcela, no podríamos obviar que ni antes ni aún hoy la actora ha solicitado la elevación a público de un contrato cuya liquidación pretende, siendo que defiende que el pago solo sería obligado con ocasión del otorgamiento de escritura, según parece la misma defender, y sin embargo procede en contra de lo defendido por ella, poniendo así en evidencia la improcedencia de la acumulación de las acciones realizadas. Por último, y en tercer lugar, sucede que la actora pretende el pago del precio de forma ajena a la letra del contrato suscrito en su día. No llega a entenderse cómo la partida final en pesetas de un contrato del año 89 se ha convertido en 22.625 euros, resultando un monto total, el reclamado, de difícil encaje. Debiendo haber velado por la vigencia de la acción para reclamar el precio del contrato de compraventa en su día, debemos entender exigible, desde la fecha en que cumplida su labor y siendo conocido lo debido, si efectivamente se debiere, pudiera reclamarse. Ya consideraremos una fecha u otra y aun estando la fecha de certificación final de obra en el año 2004, que debe insistirse, son ajenas a la letra del contrato invocado, los criterios ofrecidos por la sentencia del Supremo del 20 de enero del 2020 para interpretar la reforma del citado plazo prescriptivo tras la reforma del 15, nos conduciría a considerar que la prescripción, en todo caso sin que pueda ejercer influencia alguna al efecto de la demanda para alcanzar la cancelación de la inscripción registral ajena al pago del precio ahora reclamado, se presentó superado en diciembre del 2020. Por tanto, debemos concluir sobradamente superado el plazo de prescripción, nunca interrumpido, y con ello es que debe desestimarse la primera de las reclamaciones actuadas, es decir, desde diciembre del 2020, ya es cuando ahí sería el punto culmen. En cuanto a la acción de enriquecimiento injusto subsidiariamente ejercitada y sin perjuicio de otros argumentos barajados, en su descargo por la demandada, por las razones ya apuntadas, se adivina que tampoco concurren los requisitos que la jurisprudencia viene exigiendo para identificar su concurrencia, pues no puede advertirse que la demandada haya experimentado enriquecimiento por el hecho de que la actora diga estar pendiente del parte del precio de venta, que según se ha determinado no solo no puede concluirse justificado, sino que la acción para su reclamo estaría prescrita, decayendo la acción según ya lo expuesto. Debe compartirse que si no identificamos que la compradora dejase pendiente pago de precio, ningún enriquecimiento de la demanda a costa del empobrecimiento de la actora puede llegar a identificarse. La desestimación de la demanda formulada supone la expresa condena en costas de la demandante, vencida en el procedimiento sobre la base del 394. Por tanto, condena al Ayuntamiento del Burgo sobre la reclamación de 22.625,22 frente a los herederos de don Miguel Oliva, y nombra a todos los herederos, y debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones contra ella formuladas. La presente resolución no firme, contra ella puede recurrirse a apelación, pero hablando con el SEPRAM no procede. ¿Vale? Esto está más que prescrito. En primer lugar, porque no tenía una carga hipotecaria. En segundo lugar, porque hasta el año 2004, 2005, 2006, 2007 no se ha reclamado en ningún momento la deuda. Entonces, no hay enriquecimiento injusto, no hay nada. Y efectivamente, los compradores que la han comprado después son terceros de buena fe. Lo que sí supone una carga para el ayuntamiento y un endeudamiento para el ayuntamiento y un perjuicio para el ayuntamiento es la anterior sentencia de la que he dado cuenta. La anterior sentencia que nos condena esta y la del 2024 a la contratación a tiempo completo de un arquitecto y un arquitecto técnico y la indemnización al arquitecto técnico de 22.000 euros, eso sí es una hipoteca
a largo plazo para el Ayuntamiento del Burgos. Ruego mi pregunta. Porque tenemos más arquitectos casi que el Ayuntamiento de Nava. Con respecto a las preguntas, empezamos por las preguntas. Como no me has contestado, bueno, sí has contestado, que no se va a recurrir en apelación. Ya había hablado con el SEPRAM. Que no se va a recurrir en apelación, vale. Paqui, cuando estuvimos en la reunión en Sevilla, la última reunión en que la Junta de Andalucía dijo que aceptaba que los intereses fueran del año... A ver, no, es que le voy a preguntar Es que yo a creo ella. que ese tema... No, que pero estaba es que tiene sentido con esto, por el Sí, tema del tiene recurso sentido. de apelación. Obsesionar con ese tema, ¿no? Bueno, Tenemos una sentencia ahí, tenemos ¿no? una sentencia, ¿queremos ganarla o no queremos ganarla? A ver, ¿Por qué? Bueno, Venga. venga. la pregunta, ¿dónde está la pregunta? La pregunta es, ella estaba en la reunión, ¿por qué aceptó la Junta de Andalucía no cobrar los intereses desde el año 99 hasta el año 2011? ¿Por qué? ¿Por qué entendió que no había, que ese periodo no se le podía Pero ¿de aplicar qué a reunión me estás hablando y de qué tiene que ver eso con Sevilla la Pero ¿y eso vivienda. tiene que ver con lo que está diciendo La ella? prescripción se Sí, para suspende, nosotros tuvimos, fue para la casa de todas las promociones, las otras dos promociones. vale, las tiene que ver con prescripciones. Yo te voy a decir... Nada, no me deja terminar. Las prescripciones se suspenden cuando hay un procedimiento judicial que impide terminar las otras viviendas. Ella está hablando todo el tiempo del tema de la vivienda antigua. ¿Por qué los intereses no contaron desde el año 99? Porque había unos procedimientos judiciales, pero es que lo estoy diciendo porque ella no lo quiere decir o no se acuerda. Pero es que no sé lo que me estás preguntando todavía. Que porque la Junta de Andalucía admitió que no se pagaran los intereses de 2009 a 2011, del 99 a 2011. Tú estabas en esa reunión. Yo te voy En a decir Sevilla. por qué no, la Junta no permitió que se pagaran los intereses. En su momento alegamos que se pusiera en valor el convenio firmado en el año 95 al 99 por el entonces alcalde con la Junta de Andalucía, donde se paralizó el cobro de los intereses y se dijo borrón y cuenta nueva, no hay intereses. Y peleamos con la secretaria de Vivienda de entonces, la primera, María Pero es que Victoria, ese cuento de nunca para acababa, que el ¿no? convenio firmado en el año 99 siguiera en vigor en el año 2011. Por eso no se cobraron intereses desde el año 99, desde que acabó la promoción, desde el año 91-92 hasta el año 2011. Fue porque el convenio... No, estás tú equivocada, estás tú equivocada. No estoy nada equivocada en este Esa tema. es Tú la no conoces respuesta. nada de esto. Esa Mariló, es... tú le no, pediste no. a la Esa Secretaría de es- Vivienda que le quitara al ayuntamiento Esa el es... patrimonio. No me cuentes cosas Yo le pedí que quitara No es lo la mismo. pinta, que Estoy hablando de cosas fatal. Tú estás Yo no fatal, estoy tú fatal. estás muy mal. Yo Interpretas estoy las fatal. cosas Y a no tu me manera. insultes. Hombre, No no me me insultes, Mariló. Creo que No estáis, estoy fatal. estáis hablando de, Vale, de la- cosas diferentes y estáis cada una... A ver, Porque la pregunta, palabra, que luego hay problemas con el La audio. pregunta La pregunta que era, quiero ¿por decir qué es- la Junta de Andalucía consintió que no se pagaran los intereses? Yo te voy a decir, Aparte de la reunión. yo voy a contesta responder porque que la Junta de Andalucía no permitió que se pagaran los intereses de esa vivienda porque alegamos ¿De el verdad? Es que estáis queriendo a ver, hacer termino. cosas diferentes. Alegamos hablando de cosas la diferentes, firma de Mariló. un convenio en el año Mariló, por 99 Dios, que estaba donde con en el ese Sí, es verdad, perdona. porque la Junta de Andalucía alegamos la firma de un convenio por el entonces alcalde en el año 99 donde se decía borrón y cuenta nueva y no hay intereses. Como desde el 99 que se firmó el convenio y se iban a poner se iban a poner las viviendas al cobro, no se llevó a cabo hasta el 2011 que empezamos a moverlo. Que no estaba liquidado. Reunión. La reunión No certificado no se de fe. cobraron Pero los Fátima, intereses. sí, A yo ver, vi mi ya actitud está. allá cuando fuimos a esa Y reunión. en el banco Fue pagado, para- pero para- no, en para la cuenta de la cancelación. Ayuntamiento. La Junta de Andalucía no aceptaba el dinero. Ella sí fue para la cancelación. ¿Cómo que Claro, no? la Yo Junta no allá, para aquí, la Junta de Andalucía no engaña A a la ver, gente. ya, Yo no engaño a la La gente. a ver, Yo es que me niego a hacer una nueva guerra del tema de los bujeos, porque y ya están, y ya no hay más. Esa es la respuesta a esa pregunta. Siguiente pregunta. es que me niego porque La es niña. que en sí Siguiente eso es mentira, no mienta,
Siguiente Contigo no se puede, pregunta. contigo no se puede debatir ningún tema, a ver, Fátima, porque según tú, todo es mentira. Los demás mentimos y aquí la que dice la verdad eres tú. Bueno, A ver, ¿Eh? siguiente pregunta. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Ya que no se deja hablar y aquí nos ponemos todos. Sí, como nos estos ponemos, son ruegos y preguntas. porque este es Respuesta. el circo que luego se lo montamos a Pregunta, respuesta. Muy bien, hija. Venga. Hija, no. Muy bien, señora alcaldesa, eso, ahí, con su cargo. ¿En qué consiste la bonificación de avenencia que se ha votado en el punto antes? Porque claro, no me ha quedado claro por qué hay que pagarle una bonificación por avenencia. En el Porque tema de... cuando hay acuerdos, la secretaria estuvo mirando la ley y establece que en el caso de acuerdo con los propietarios para la expropiación, en lugar de llevar a cabo la expropiación, pues hay una bonificación del 10%. No recuerdo el artículo de la ley que lo dice tú. ¿De acuerdo, Jessica? Pero vaya, se le puede... Vale, y en el anterior resolución que votamos, no venía incluido No venía. esta Lo ha visto importe después la secretaria. de la avenencia. Lo ha puesto Vale. lo ha visto después la secretaria. Siguiente Bueno, pregunta. yo tengo una pregunta. Hemos visto que los decretos que se han publicado por el gobierno por daño de lluvia, hay muchos pueblos de alrededor que han recibido ayuda directamente a los ayuntamientos, no a los particulares, sino a los ayuntamientos. A mí me gustaría saber cuánto ha recibido el Burgos. En el decreto ese, por daños en infraestructuras, por daños de la DANA en infraestructura, nosotros no hemos recibido nada porque no hemos certificado, no ha habido ningún informe técnico ni de ningún técnico ni jurídico donde se certificara que tuviéramos daños en infraestructuras por la DANA. Los daños en caminos rurales los está arreglando, que de hecho ya ha estado aquí el delegado de Agua y Agricultura, la Fuente Nueva, está haciendo 5 escolleras que va a hacer, ha hecho una de ¿cuántos metros, Juanma? Está haciendo una de 60 metros. 60 metros y quedan otras 4 escolleras más, va a reponer el hormigonado que se ha roto y va a arreglar el resto del carril. Las obras del río también las va a hacer la Junta de Andalucía con Traxa y al margen de eso nosotros no podemos acreditar ningún daño importante, afortunadamente, en infraestructura. Los técnicos sí presentaron informes, ¿no? Los técnicos han hecho algún informe de los daños en Los técnicos de infraestructura. todos los informes de Digo, los técnicos del ayuntamiento lo de los Bueno, carriles, los carriles, los caminos que hemos tenido, las y del tema del veredas, río y la demás, zona del río, de la eso. escollera y Pero demás. no se Pero de tiene nada infraestructuras más. muy dispares, como por ejemplo tuberías de agua, no hemos sufrido daño en tuberías de agua, infraestructura, No se nos ha no llevado hemos, yo no la hemos sufrido tubería. daño en dependencias municipales que tengamos que hayamos vamos, no hemos tenido, afortunadamente muy desvalido. Entonces no hemos podido certificar ni acreditar daños graves para que el gobierno de España pues, nos dé una ayuda significativa como ha dado a otros municipios. ¿Cómo lo han hecho otros municipios? No lo sé. Pero en muchos casos eso es un regalo envenenado. El 25% de la subvención concedida tiene que estar licitada antes de que acabe el año. Muchos ayuntamientos a los que se le ha dado, en algunos casos con 400 habitantes, no tienen capacidad para licitar esa cantidad de millones. Sí, el gobierno no tiene previsto ampliar los plazos ni nada. No. Hay una que para mejora, ya no es daño, restitución del daño en las infraestructuras, es para mejora del 50%. Tienes que poner el 50% tú y el 50% el ayuntamiento. Otra cosa, nos han llegado comentarios de que el techo de la antigua biblioteca tiene algunos problemas y está combado o algo. Sí, está porque es de madera, No, porque no, estamos no, arreglando, pero no El tiene techo de problema. biblioteca no se va a caer. No se va a caer. Vamos, seguro que no se va a caer. El techo de biblioteca tiene, como A sabes, mí me tiene hace dos gracia aguas. aquí también. Después hablamos que queremos un clima. No, vamos a ver, yo explico lo que pasa allí. Es un techo a... Que yo no me estoy Es un tejado. riendo de ti. Es un tejado. Déjame que me ría, que No estamos me en te una puedes reír, pero competencia, cuando ¿no? preguntes, te pones a reírte. No me estoy riendo A de ti ver. y de tu pregunta. Juanma, contesta por favor. Vamos a ver, el techo de la biblioteca, que la gente tiene la tranquilidad que no se va a caer, no está combado ni mucho menos, el techo, el tejado de la biblioteca es un tejado. El Un tejado que tiene sus tejas, no tiene un El de techo, madera, ni nada, madera, no tiene un forjado ni nada. Está cogido con vigas de madera en los laterales, que tienen unos pilares,
hay dos pilares, que conforme entra a la derecha, que están, porque le ha entrado el agua por la canal maestra, ha entrado agua y ha podrido la madera, entonces está un poco podrido. Esos dos pilares, esas dos vigas, que están allí. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? El ayuntamiento ya tiene previsto, tiene un proyecto que ya lo han hecho los técnicos, que se va a reparar esa madera, se va a reponer esas vigas de madera, ya está. Pero vamos, pero que no tiene peligro de que aquello se caiga. Como has dicho, pues Que el tejado está bien. Ustedes han visto los arquitectos técnicos, No, ¿verdad? pero el Que tejado no tiene peligro. hay gente que están bailando y dice que está con polilla. No. Es polilla, no. Pero vamos, de todas formas, Curro también está avisado Claro. que va a hacer el tratamiento. Pero que se creía que eran termitas no hay No allí. son termitas. Termita no hay allí. Sí, que muchas veces crea alarmas y... bueno, pero está bien también, y si hay algún informe, pues que sea público o algo, ya se quille también esa preocupación que tienen ciertas personas. Después, otra cosa, hemos visto que hay unas perforaciones que se han hecho en el Puente Málaga. Allí que hay alguna avería o algo, pues... Sí, allí hay averías de, no se va a hacer nada con no tiene nada que ver con el puente, averías de agua. Que no sabíamos que iban tuberías por medio del puente, vamos, por medio de la carretera, no van ni en lateral ni por medio. Y es verdad que ha habido averías y la estamos arreglando. Sí, no, vamos a terminar ya. Con respecto al tema de que hemos visto que los proyectos que se ha solicitado al empleo estable de este año es la ampliación y mejora del bar de la piscina, que nos parece bien, y el de, aunque quizá en empleo estable hubiera tenido mejor encaje en otro lado, porque empleo estable, para que te den el 100%, tienes que alegar pero bueno, en principio no lo vemos mal. Pero el tema de que se pida para garantía de renta zona verde en la parcela de la urbanización de la calle Ardales, si se entiende que la parcela tal y como se encuentra en este momento está apta para poner ya directamente una zona verde tal y como se encuentra urbanísticamente. Ahí lo que vamos a hacer es preparar, hacer la calle, hacer la canalización y preparar la zona verde. Es que poner zona verde, claro, las calles no lo ponen. La calle. A ver, porque no hay, con lo que nos daba en garantía de renta, no hay suficiente dinero para terminar todo, pero vamos a estar haciendo la calle a la vez de preparar la zona verde y empezar a preparar el tema de la luz, la caseta de la luz, para los enganches de las futuras viviendas de allí. Pero otra pregunta, ¿la calle que el hormigonado o es que La calle hay que- se va a volver a meter máquinas para...? Claro, la calle hay que meter saneamiento, hay que meter luz. No, hay eso que sí lo meter- sé, pero yo te... No, la calle ya Eso no tiene está más... más pendiente. No, ya está la calle como va. ¿Y las escolleras que están son los que... ¿Cómo van? Las escolleras, No lleva ningún refuerzo, no lleva nada, así se queda. Las escolleras ahora mismo se quedan, Vale, se quedan así. vale. Las escolleras, sí que con todo lo que ha llovido en esta temporada de lluvia, no se ha movido ni un milímetro las escolleras. Después también me gustaría saber cómo va el tema de la obra de mejora del salón de actos de la Casa de la Juventud. Eso está ya... Eso ¿no? está Vaya para- pendiente de que falta el sonido. Estamos pendientes de que el técnico técnico de Diputación que lleva la obra nos emita el informe de los presupuestos que hemos Bien. pedido a las empresas de sonido, a ver cuál es el que le parece más adecuado antes de hacer el contrato, que es lo que pide la secretaria. Entonces estaba pendiente de que el arquitecto de Diputación, porque la luz ya está, el suelo falta que le ratificara las medidas, que ya las tengo también, y el sonido, estaba pendiente del sonido, de que el técnico de la Diputación terminara. Pero vamos, que eso nosotros ya lo podíamos, pero claro, el técnico de la Diputación está dando la cuenta y ya ha visto bueno. Otra pregunta. Hemos visto en los decretos que hay una sanción por vertido de agua, 6.000 y pico euros al ayuntamiento. ¿Cuándo se produjo la sanción y por qué? En el año 2022, En el año 2022. ¿Y por qué? ¿Dónde? en la depuradora, por los La vertidos de la depuradora al río. ¿Y podemos tener acceso al expediente? Sí, es una carta que ha llegado de la Junta de Andalucía diciendo que en el año 2022
hay vertido de la depuradora y está en mal estado y es una sanción. Y la Hay dos, inicial. hay dos. Hay dos, está esa y la de... Esa y la del arroyo de los niños, la El del arroyo de los niños, ¿eh? por los escombros, dos sanciones. Ah, vale. Pues ya Una de vamos a 6.000 y pedir. otra de 6.000. Bueno, hemos visto solo una. Pero la otra ya se pagó también el Y anterior. no era, la otra no era de 6.000, era de... otra pregunta. Con respecto a las cámaras de seguridad, que al final hemos visto que sí se han podido poner las farolas, las cámaras ya están operativas, porque es que no hemos visto el cartel avisando de que esa zona Están ya los carteles, que los carteles han tardado más en Pues llegar. Pero las cámaras ya están grabando. Están grabando, sí. No habría que poner antes los Es que carteles no. antes de poner en funcionamiento. Las cámaras se pusieron en funcionamiento y aunque estén grabando, todavía no hemos sancionado a nadie porque no tenemos los cartelitos de zona videovigilada. Hasta que no nos han llegado los cartelitos que ya han llegado y si lo puede poner esta semana. Hay algunas, quería hacer un ruego que os lo iba a decir días antes, pero no he tenido posibilidad. La que está justamente al lado de mi casa, el ramaje no permite visualizar, creo, a la domo, porque hay una que es giratoria, que esa gira dependiendo del movimiento que se haga para un lado para otro, entonces le impide un poco el ramaje que hay del árbol muy próximo. Y después, No, no. Se ven, Se ve yo bien. creo que sí, se ven. Los dos lados. pero los dos lados, hacia arriba, hacia Hacia arriba y... Es que esa cámara no se mueve, como tú dices, esa cámara No se sí mueve, es de entorno y esa tiene un entorno. Normalmente las domos suelen... No, después está la de matrícula. Esa, La de matrícula, eso no hay ningún problema. Vale, sí, no es... No, nosotros lo podemos... Lo que te iba a decir es, hay un árbol donde vive Margarita, Abelardo, justamente enfrente hay un árbol que lo que es el cable de alta tensión grande lo ha cogido con la cruz y lo tiene totalmente cogido. Eso sería conveniente recortarle la ramada porque cualquier día puede... Te lo cogido totalmente desnudo, o sea que la ha impregnado en el tronco. Echale un vistazo por si puede ir que lo mire. Porque más que nada porque vaya que Ese cable lo lleva luz ahora, ese cable que trae la luz para la serie. Pero el grande, El grande, el gordo, yo gordo. no- creo que sí, Y yo creo el que- gordo es el que trae la luz Yo para creo que la el que trae el suministro para la feria, creo, no sé si el original, lo que Pero sé hay que que mirarlo. está cogido totalmente, un chopo de esos como los que se han quitado la gasolinera, igual, tiene cogido en la cruz, pero cogido que está cubierto, ¿no? O sea, porque creo que vaya que lo parta o algún corte o algo. Si es el gordo no hay peligro porque ahora mismo O a lo mejor se parta alguna rama. se puede quitar, pero si es de esas, hay que avisar Por de eso, esas. para que y- lo mire quien pueda, que lo mire con Antonio. ¿vale? Yo quería preguntar también el tema de lo que se está haciendo para las caravanas, si esto va a tener algún tipo de coste para las caravanas y si se va a conectar también a la red de saneamiento de allí, de las redes individuales. Hombre, la idea es conectarlo a la red de saneamiento, que es algo que va allí pegado al arroyo de Santo Cherino, no, arroyo Rondalla. ¿Y la gestión va a haber algún coste para La gestión tenemos que... Todavía no hemos todavía no tenemos, de decidido. momento, todavía no tenemos abierto Hasta la hora, ninguna, cuando bueno, bueno, ninguna casa ni no. nada de eso, ¿no? Todavía no lo hemos... Pero pues, Claro, la también, o idea es hacerlo. que se vaya también viendo la ordenanza porque esas cosas que después también tardan su tiempo, el tema de Hay que publicarlas y demás, sí. Vale, yo respecto a una pregunta que respecto al tema de las cámaras, por ejemplo, ¿se contrata anualmente? ¿Cada año se renueva? ¿Algo más? Mira, una cosilla también quería preguntar. Se informó de un presupuesto que había y ya estaba aprobado todo para conectar el grupo con la primera por ahí por el Pilar, pero este trabajo no se ha empezado ni nada, ¿no? No, tenemos un problema con la certificación de los terrenos. Tenemos un camino, bueno, el sendero está en el inventario de caminos municipales. Pasa, claro, la Secretaría no es la Secretaría pues exige la titularidad municipal de ese sendero y ahora mismo si lo que tenemos es el inventario de caminos municipales. Que No está se en puede el inventario. hacer nada. Entonces ahora mismo no se puede hacer nada. Bueno, lo hemos inscrito Lo hemos escrito en el catastro. en el y ahora catastro, la ya tenemos que inscripción llevarlo viene a la allí. registro de la propiedad. Pero la inscripción catastral a nombre del ayuntamiento ya está hecha. Y
Y ya por último un ruego, el tema de que se amplíe el horario del lavadero de coches. Ahora mismo está de 8 a 8. De Sí, 8 pero a no 8. se ha comunicado, ¿no? No, porque como estamos haciendo de pruebas, estamos haciendo problemas y eso no se ha querido, pero está bien. Oye, por ejemplo, aquí Por está eso que cerrado. vamos a pedir eso. Y aparte también que por favor pusierais una señalización abajo, porque los coches que no son muy altos Quedan abajo. pegan abajo, o pintarlo amarillo, una señalización o algo. Sí. Y si se pudiera abrir los fines de semana también. Y el último ruego, un arquete que hay en la cuesta del Molinillo, que es verdad que cuando pasan los coches provoca bastante ruido, no sé yo si lo En la vecinos. cuesta del Molinillo. Por donde- ¿De Puente Málaga? Arriba. Bueno, la mediación de la calle, En calle Málaga. del Molinillo, ya en la cuesta del Molinillo, ya. Ahí la que no nos han dicho nada. No, pues allí hay una que es verdad que, vaya, yo lo he visto, a veces paso por ahí y suena bastante. De todas formas, volviendo a lo del lavadero, no creo yo que ahora mismo sea prudente en este tiempo, en esta época, de también los fines de semana, porque ya estamos empezando a tener problemas con el agua, porque por desgracia hay mucha gente que tiene huertos en zonas de secano y está así. Obviamente se está detrás de eso, porque está totalmente prohibido, pero hay mucha gente que está regando en sitios que no hay regadío, que es secano. Y estamos teniendo problemas porque estamos cortando el agua. Entonces quizás ahora no sería prudente abrir también el lavadero los fines de semana, porque quiera que no, eso es agua también que... Pero ese agua está mucho más controlada, porque tiene los Pero minutos ya, ya que te pones tú una goma en la puerta de tu casa. Ya. Consume más agua que con unos minutos que tú echas el euro se corta. Sí, pero que quizás yo pues, creo que ahora mismo no sería prudente también el fin de semana por este tema. Bueno, aparte de los fines de semana, que también tenemos el problema del personal, porque eso tiene que estar controlado por gente. Tenemos los trabajadores y está la cosa muy limitada ahora mismo. Entonces, pues, abrir los fines de semana es un poco problemático. Aparte de lo que ha dicho Paqui, aparte porque tenemos que tener gente dedicada a eso. Pero ahora mismo Pero inmediatamente ahora- está complicado. Abrir los fines de semana. Está abierto de 8 a 8 y puede ir la gente a lavar los vehículos allí. ¿Una pregunta más? No, no, no. Jesús. ¿No? Se levanta la sesión.